Hay momentos en la historia que no se anuncian con fanfarrias, no aparecen en los titulares principales al día siguiente, no los explica ningún portavoz oficial en rueda de prensa, ocurren en silencio, en salas de operaciones blindadas, sobre mapas que el ciudadano común nunca verá, y cuando finalmente se conocen, cambian todo. Lo que estás a punto de escuchar no es especulación, no es teoría, es el resultado de meses de documentos filtrados. Declaraciones cruzadas entre cancillerías y movimientos militares que los satélites de inteligencia de 3 naciones distintas registraron con precisión milimétrica. México, la república que durante décadas construyó su doctrina sobre la no intervención, sobre la paz como principio constitucional, sobre la diplomacia como única arma legítima frente al mundo, acaba de dar un paso que nadie esperaba, un paso que Moscú sí esperaba, y eso lo cambia todo. Para entender lo que ocurrió, primero hay que entender lo que México nunca fue. Durante casi todo el siglo XX, las Fuerzas Armadas mexicanas no fueron diseñadas para pelear guerras externas, fueron construidas para mantener el orden interno, para controlar fronteras, para aparecer en los desfiles del 16 de septiembre con uniformes impecables y banderas ondeando bajo el sol del Zócalo. El presupuesto de defensa de México nunca superó el 1% del Producto Interno Bruto. En comparación, Estados Unidos invierte más del 3%, Rusia más del 4%, China cerca del 2%. México, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, con costas en 2 océanos, con fronteras que tocan el país más poderoso del planeta, destinaba a su defensa lo que algunos países invierten en una semana. De eso, durante décadas, fue suficiente, porque la gran apuesta estratégica de México era la cercanía con Washington. La vecindad con el gigante del norte funcionaba como escudo invisible. Nadie atacaría a México sin atacar indirectamente a Estados Unidos. Era una lógica brutal pero efectiva. Dependía de que la relación con Washington fuera siempre estable, de que los intereses de ambas naciones siempre convergieran, de que nunca llegara un momento en que el vecino del norte dejara de ser aliado estratégico y comenzara a comportarse como una amenaza. Ese momento llegó, y cuando llegó, México no tenía plan B, o eso creían. En las entrañas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el edificio gris que se alza sobre la Avenida Industria Militar en Ciudad de México, existen documentos que pocos mexicanos conocen. Se llaman planes directivos nacionales, y definen, con precisión quirúrgica, cómo respondería el Estado mexicano ante los peores escenarios imaginables. El plan DNI es el más antiguo y el más reservado. Describe en detalle cómo organizar la defensa del territorio nacional ante una invasión extranjera. Establece zonas de maniobra, líneas de resistencia, puntos de ruptura y objetivos estratégicos a defender con prioridad absoluta, refinerías, puertos, plantas de energía, nodos de comunicación críticas durante décadas. Ese plan existió como un ejercicio teórico, un protocolo de emergencia que nadie imaginaba activar de verdad, pero en la segunda mitad del año 2025, algo cambió. Las reuniones en el Estado Mayor de la Defensa Nacional comenzaron a alargarse. Los generales de brigada que normalmente supervisaban operaciones antinarcóticos empezaron a ser convocados a sesiones de planificación estratégica con un componente completamente diferente: defensa de frontera ante agresión convencional. Los mapas sobre las mesas ya no mostraban rutas de tráfico de drogas ni zonas de influencia criminal, mostraban coordenadas geográficas en la franja norte del país, en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Baja California. Mostraban líneas rojas que nadie debía cruzar. La palabra que comenzó a circular en esos pasillos no era nueva, pero hacía décadas que no se pronunciaba con esta urgencia. Soberanía. Para comprender lo que México activó, hay que entender la presión que lo provocó. A principios de 2025, la administración del presidente Donald Trump redefinió por completo la política exterior estadounidense hacia México. Lo que durante años fue una relación tensa pero funcional se transformó en algo diferente. Washington designó formalmente a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una clasificación que, en términos legales y estratégicos, no era solo simbólica, era la antesala jurídica para justificar operaciones militares unilaterales en territorio mexicano sin necesidad de autorización del gobierno de Ciudad de México. El precedente legal ya existía: la autorización para el uso de la fuerza militar permitía al Ejecutivo estadounidense actuar contra organizaciones terroristas en cualquier lugar del mundo si representaban una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. México estaba en ese mapa, y nadie en Washington lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza diplomática. Las declaraciones públicas fueron moderadas, cuidadas, profesionales, pero detrás de las cámaras, la respuesta fue diferente. El alto mando de las Fuerzas Armadas recibió una instrucción directa: comenzar la revisión y actualización de todos los planes de defensa territorial. No era un simulacro, era el inicio de algo real.
En agosto de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó un documento que pasó casi desapercibido para la prensa generalista, pero que los analistas militares de al menos 4 países leyeron con atención milimétrica. El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2025 a 2030, en sus páginas, redactadas con el lenguaje técnico y discreto propio de los documentos oficiales, se encontraba algo que México nunca había escrito con tanta claridad en un papel público: la decisión de transformar sus Fuerzas Armadas de manera estructural, permanente y orientada a enfrentar amenazas del siglo XXI. 6 objetivos estratégicos, 38 líneas de acción, 235 medidas específicas. El primero y más revelador de esos objetivos era garantizar la defensa exterior del Estado mexicano ante cualquier amenaza, interna o externa, convencional o híbrida. No era retórica. El programa definía inversiones concretas en sistemas de mando y control modernizados, capacidades de ciberdefensa, vigilancia del espacio aéreo y marítimo. Y lo más significativo, el desarrollo de una industria nacional de defensa capaz de reducir la dependencia de proveedores extranjeros, principalmente de un proveedor extranjero en particular. WASHNG2N.PIR, o si México se alejaba de Washington, necesitaba mirar hacia otro lado. Y ya lo estaba haciendo. En noviembre de 2025. Una imagen apareció en los monitores del Pentágono, que generó una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Un grupo de embarcaciones con insignias de la Armada de México entraba al puerto de Veracruz, pero el perfil de los cascos, la disposición de los sistemas de antenas, la arquitectura de los radomes instalados sobre las cubiertas no correspondía a ninguna embarcación en el inventario naval mexicano. Correspondía a los patrulleros oceánicos del Proyecto 22160. Diseño ruso. No eran buques de guerra en el sentido convencional, no portaban misiles balísticos ni sistemas de armas ofensivos de largo alcance, pero sí contaban con algo que México nunca había poseído: sistemas de guerra electrónica de última generación, capacidad de vigilancia oceánica continua, sensores pasivos para detección de submarinos y plataformas para operar helicópteros de combate en aguas abiertas. En términos estratégicos, eran los ojos y los oídos de México en sus propias aguas, y llegaron de Moscú. El acuerdo se había gestado en silencio durante más de un año. No era una venta directa, era un acuerdo de cooperación estratégica, enmarcado en el lenguaje diplomático de la Asociación Marítima, pero con implicaciones que ningún analista occidental tardó en reconocer. Rusia estaba plantando una bandera en el Golfo de México, y México la había dejado entrar. La respuesta de Washington fue inmediata, calculada, en ciertos aspectos sorprendente. El Departamento de Estado convocó al embajador mexicano. El Pentágono filtró a la prensa especializada que estaba evaluando todos los escenarios posibles ante el cambio en la postura estratégica de México y la estrategia de defensa nacional que la administración Trump presentó en enero de 2026 incluyó, por primera vez en la historia de ese documento, referencias explícitas a México como un territorio de interés estratégico de primera categoría en el hemisferio occidental. Una formulación que, en el lenguaje de la doctrina militar estadounidense, significa exactamente lo que parece. Pero lo que Washington no esperaba fue la respuesta de México. No fue hostil, no fue provocadora, fue algo mucho más efectivo, fue calculada. La Cancillería mexicana respondió con el lenguaje impecable de la doctrina Estrada. México ejerce su soberanía. México diversifica sus relaciones internacionales. México no pertenece a ningún bloque militar. México no amenaza a nadie. Y detrás de esa cortesía diplomática, los generales seguían trabajando. Lo que se confirmó en las semanas siguientes no es un armamento nuevo, no es un misil ni un avión de combate, es algo más complejo, más difícil de neutralizar y mucho más inquietante para quienes planean desde afuera. México ha activado lo que los analistas de defensa denominan un sistema de defensa territorial integrado. No es un sistema único, es una arquitectura. Se compone de 4 capas diferenciadas, cada una diseñada para operar de manera autónoma y en coordinación simultánea con las demás. La primera capa es la de vigilancia y alerta temprana. México ha desplegado una red de radares de largo alcance en sus costas del Pacífico y el Golfo de México, complementada por sensores aéreos embarcados en aeronaves de patrulla marítima operadas conjuntamente entre la Sedena y la Secretaría de Marina. Esta red, ampliada durante 2025 con tecnología adquirida en mercados no estadounidenses, cubre ahora una zona de monitoreo de aproximadamente 400 millas náuticas en cada flanco marítimo. Nada entra ni sale del espacio aéreo y marítimo soberano de México sin ser registrado, identificado y clasificado. La segunda capa es la de respuesta terrestre. El ejército mexicano ha reorganizado sus regiones militares siguiendo un esquema de movilidad táctica que no existía hace 5 años. Se han creado grupos de fuerza de reacción rápida en cada zona de mando.
entrenados específicamente para operaciones de defensa territorial convencional, no solo para misiones antinarcóticos. La diferencia es fundamental: un soldado entrenado para combatir cárteles y un soldado entrenado para defender territorio ante una fuerza convencional no son la misma cosa. México, silenciosamente, está construyendo el segundo, la tercera capa, es la más moderna y la más significativa, el componente de ciberdefensa y guerra electrónica. El programa sectorial establece con claridad que el campo de batalla del siglo XXI no es solo físico, es digital, es electromagnético, es espacial. México ha desarrollado, dentro del Centro de Operaciones del Ciberespacio de la Sedena, capacidades que hace 3 años simplemente no existían, equipos especializados en la detección de intrusiones digitales en infraestructura crítica, unidades de guerra electrónica capaces de operar en el espectro de frecuencias utilizadas por sistemas de comunicación tácticos y lo que algunos documentos internos denominan capacidades de disuasión cibernética activa. La cuarta capa es la más discreta y posiblemente la más importante, la inteligencia estratégica. México ha reforzado sus acuerdos de intercambio de información con naciones que tienen capacidades de recolección satelital y de señales que el propio México no posee aún. Rusia es una de ellas, China es otra, y aunque Ciudad de México insiste en que estos acuerdos son estrictamente técnicos y no implican alineamiento político, los analistas en Virginia, en Langley, en Fort Meade, leen entre líneas con una claridad que no necesita traducción. Pero nada de esto ocurrió de manera espontánea. Hay una cadena de eventos que lo explica. Una secuencia de decisiones que, vista en retrospectiva, tiene una lógica implacable. A mediados de 2025, cuando las tensiones con Washington alcanzaron su punto más alto, el gobierno mexicano tomó una decisión que pasó completamente desapercibida en la prensa internacional. Envió una delegación técnica militar a Moscú. No fue una visita de alto perfil. No hubo fotografías ni declaraciones públicas. Fue una reunión de trabajo entre ingenieros de defensa, especialistas en sistemas de vigilancia y oficiales de enlace. En esa reunión se discutieron 3 cosas. Primero, el estado real de las capacidades de defensa aérea de México y las brechas críticas en su sistema de detección temprana. Segundo, la posibilidad de adquirir o desarrollar conjuntamente sistemas de radar tridimensionales de largo alcance con capacidad de tracking simultáneo de múltiples objetivos. Tercero, la cooperación en el ámbito de la guerra electrónica y la protección de infraestructura crítica frente a ataques cibernéticos de origen estatal. Rusia escuchó y respondió. Lo que Moscú vio en México no era solo un mercado potencial para su industria de defensa, golpeada por las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania, era algo de mayor valor estratégico. Era la posibilidad de establecer presencia, influencia e interdependencia con el vecino inmediato de su principal adversario geopolítico. Para el Kremlin, ayudar a México a fortalecer su defensa territorial no era un acto de generosidad, era un movimiento de ajedrez, y era un movimiento brillante, porque cada radar que Rusia vende a México es un radar que puede, en teoría, compartir datos con sistemas rusos. Cada protocolo de comunicación cifrado que se instala en una fragata de la Armada de México es un protocolo que un técnico ruso conoce. Cada oficial mexicano que viaja a academias militares rusas a recibir entrenamiento especializado es un oficial que regresa con una visión del mundo diferente a la que tenía cuando se fue. La influencia no se construye con bombardeos, se construye con formación, con tecnología y con deuda estratégica, y Rusia lo sabe mejor que nadie. El reconocimiento ruso del poder mexicano no llegó en forma de declaración oficial ni de discurso presidencial. Llegó de la manera en que los estados reconocen el poder de otros estados cuando no quieren hacerlo públicamente, a través de los hechos. Cuando Rusia acepta vender tecnología de vigilancia a México, está diciendo que México tiene algo que vale la pena proteger. Cuando Rusia entrena a oficiales mexicanos en sus academias, está diciendo que México es un interlocutor válido en el tablero estratégico global. Cuando Rusia coordina con México protocolos de comunicación naval en el Golfo, está diciendo algo que ningún analista puede ignorar: que el patio trasero de Estados Unidos ya no es exclusivamente de Estados Unidos. Eso es lo que significa el reconocimiento ruso. No son palabras, son acciones. Y las acciones, en geopolítica, pesan más que cualquier discurso. Pero hay otro actor en esta historia que hasta ahora ha permanecido en las sombras. China lleva más de una década construyendo su presencia en América Latina con una paciencia y una metodología que los analistas occidentales tardaron demasiado en tomar en serio. Puertos, carreteras, plantas de energía, contratos de infraestructura. El llamado cinturón y ruta de la seda no termina en Asia Central ni en África. Tiene ramificaciones en el continente americano que ya son imposibles de ignorar. En México, la presencia china es más discreta que en otros países de la región, pero no por eso menos significativa. Las inversiones en sectores tecnológicos y de telecomunicaciones han creado interdependencias que funcionan también como vectores de influencia, y cuando México comenzó a buscar alternativas a la tecnología de defensa estadounidense,
Pekín estaba disponible con ofertas que ninguna empresa occidente podía o quería hacer. La triangulación estratégica entre México, Rusia y China no es una alianza formal. No existe un tratado firmado, no hay un comando conjunto. No hay ejercicios militares combinados programados para el próximo año. Pero existe algo que en el análisis geopolítico vale tanto más que un tratado formal. Existe una convergencia de intereses. Los tres tienen razones para reducir la influencia de Estados Unidos en sus respectivas regiones. Los tres tienen capacidades que los otros dos necesitan, y los tres han demostrado en los últimos 18 meses una voluntad de actuar en consecuencia. Eso no es una alianza. Es algo más peligroso, es una tendencia, y las tendencias, a diferencia de las alianzas, no se pueden disolver con una llamada telefónica. ¿Pero qué significa todo esto para el ciudadano mexicano común? ¿Para el trabajador en Monterrey? ¿Para el agricultor en Sinaloa? ¿Para el estudiante en Guadalajara? Que cambian la vida cotidiana de un país cuando su ejército activa un sistema de defensa territorial que antes no existía. La respuesta honesta es que, a corto plazo, nada visible. No hay soldados en las calles que no estuvieran antes. No hay restricciones nuevas al movimiento de personas. No hay estado de emergencia, ni declaración de alerta nacional. La vida sigue, los mercados abren, los niños van a la escuela. Pero algo ha cambiado en el sustrato profundo del Estado mexicano. Durante décadas, México operó bajo la premisa implícita de que su seguridad dependía, en última instancia, de la buena voluntad de Washington. Esa premisa era incómoda, era políticamente inconveniente denunciar en voz alta. Pero era real. México no podía defender su espacio aéreo contra una fuerza aérea moderna. No podía proteger sus costas ante una marina de guerra convencional. No podía resistir más de días o semanas una operación militar sostenida por parte de una potencia en lo global. Esa vulnerabilidad era el secreto más guardado y el más conocido de la política de seguridad mexicana. Ahora, por primera vez en décadas, hay un plan para cambiarla. El programa sectorial 2025 a 2030 no convierte a México de la noche a la mañana en una potencia militar. Sería absurdo afirmarlo, pero si establece una dirección, fija una trayectoria, y en geopolítica, la trayectoria importa tanto como la posición actual. Un país que estaba quieto y empieza a moverse en una dirección es muy diferente a un país que siempre estuvo quieto, y los países que lo rodean saben leer esa diferencia. Los analistas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres publicaron en enero de 2026 una evaluación de la postura de defensa mexicana que circuló ampliamente en los círculos de seguridad de la OTAN. Su conclusión fue cautelosa pero inequívoca. México está en proceso de transformación estratégica. El ritmo es gradual. Los resultados tardarán años en materializarse plenamente, pero la dirección es clara y la decisión política que la sostiene parece sólida. Para los aliados de Washington, ese análisis fue un aviso. Para Moscú, fue una confirmación de lo que ya sabían. Para Pekín, fue la señal de que el momento de consolidar su posición era ahora, antes de que esa transformación se completara y México tuviera menos necesidad de apoyo externo. Y para México, fue la prueba de que el mundo lo estaba mirando de una manera diferente, no como el patio trasero silencioso de Estados Unidos. Como un actor, hay una dimensión de esta historia que los análisis estratégicos tienden a ignorar porque es difícil de cuantificar, pero que cualquier historiador militar reconocerá de inmediato: la dimensión simbólica. Los ejércitos no son solo instrumentos físicos de fuerza, son también símbolos, representan la voluntad de un Estado de existir, de defenderse, de no doblegarse. Y cuando un ejército transforma su doctrina, cuando pasa de ser una fuerza de orden interno a ser un instrumento de defensa territorial genuina, ese cambio dice algo sobre el Estado que lo dirige. Dice que ese Estado ha decidido tomarse a sí mismo en serio. México, por razones históricas complejas y profundas, tardó mucho en hacer esa declaración. El trauma de 1848, la pérdida de más de la mitad de su territorio ante Estados Unidos, dejó en la cultura política mexicana una huella que durante generaciones se tradujo en una especie de resignación estratégica. No puedes pelear contra el norte, no puedes ganar. La única opción es negociar, ceder, sobrevivir. Esa resignación fue durante décadas una política de Estado disfrazada de doctrina pacifista. Ahora algo ha cambiado. No es belicosidad, no es agresividad, es algo más sutil y más poderoso. Es la decisión de no asumir que la derrota es inevitable antes de que comience el juego. La historia no está terminada. Ninguna historia lo está cuando se escribe en tiempo real. Lo que sabemos hoy es que México ha activado un sistema de defensa territorial que no tenía hace 2 años, que Rusia ha establecido una presencia estratégica en el Golfo de México que Washington no ha logrado revertir, que China consolida su influencia económica y tecnológica en un país que durante décadas fue casi exclusivamente dependiente del mercado estadounidense, y que la geopolítica del hemisferio occidente, ese orden que Washington construyó y gestionó durante más de un siglo, está siendo cuestionada desde adentro. Las implicaciones son enormes.
si México consolida su sistema de defensa territorial y reduce su dependencia estratégica de Estados Unidos, el equilibrio de poder en América del Norte cambia fundamentalmente, no de manera dramática ni inmediata, pero cambia, y los cambios graduales en geopolítica son a menudo los más duraderos y los más difíciles de revertir. Para Washington, el escenario más preocupante no es un México hostil, es un México autónomo, un México que pueda decir que no, un México que tenga opciones, porque un socio con opciones es, por definición, un socio que puede negociar en igualdad de condiciones, y eso destruye la simetría de poder que ha definido la relación bilateral durante 2 siglos para Rusia. El éxito de esta operación estratégica sería el mayor logro geopolítico en el hemisferio occidental desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, no porque México vaya a instalar ojivas nucleares rusas en su territorio. Eso no va a ocurrir, sino porque haber establecido influencia duradera, interdependencia tecnológica y cooperación estratégica con el vecino inmediato de Estados Unidos es, en los términos del juego de grandes potencias, un movimiento que vale décadas de beneficio estratégico para México. El camino hacia adelante está lleno de riesgos que sería irresponsable ignorar. La diversificación estratégica tiene costos. Acercarse a Rusia y China no es gratis. Implica sanciones potenciales de Washington. Implica tensiones comerciales en un momento en que el TMS sigue siendo el eje de la economía mexicana. Implica gestionar relaciones simultáneas con actores que tienen intereses contradictorios y que no dudarán en usar a México como pieza de un tablero más grande si la oportunidad se presenta. El riesgo de que México, en su búsqueda de autonomía estratégica, termine atrapado en una nueva dependencia, esta vez hacia el este, es real y documentado. La historia de las naciones pequeñas y medianas que intentaron navegar entre grandes potencias está llena de advertencias. Algunas lo lograron, muchas no, y sin embargo, a pesar de todos esos riesgos, a pesar de toda la incertidumbre, algo ha quedado claro en los últimos meses: México ha elegido moverse, después de décadas de inmovilismo estratégico, de asumir la vulnerabilidad como condición permanente, de gestionar la dependencia como si fuera destino. México ha elegido que prefiere los riesgos del movimiento a la certeza del estancamiento de eso. Independientemente de cómo termine esta historia, es un cambio histórico. Los radares encendidos en las costas del Pacífico y el Golfo no son solo sensores, son una declaración. Las fragatas que patrullan aguas soberanas no son solo barcos, son un mensaje. Los oficiales que regresan de Moscú con nuevas doctrinas en la cabeza no son solo soldados, son el principio de una fuerza armada diferente, para un país diferente, un México que ha decidido que su seguridad no puede depender eternamente de la buena voluntad de nadie más, un México que ha decidido construir, por primera vez en su historia moderna, la capacidad de decir que puede defenderse. Si lo logrará, si la trayectoria que hoy se dibuja llegará a completarse o quedará truncada por presiones externas, contradicciones internas o simplemente por la inercia de un sistema político que ha resistido la transformación durante décadas. Eso no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que el mundo lo está mirando. Rusia lo reconoció primero, Estados Unidos lo teme en silencio, China lo calcula en frío y México, por primera vez en mucho tiempo, está en el centro del tablero. No en el margen. La pregunta que queda en el aire no es si México tiene el poder. La pregunta es si tendrá la voluntad sostenida de usarlo. Si los generales que hoy planean en salas blindadas seguirán haciéndolo dentro de 5 años. Si las inversiones prometidas llegarán a materializarse. Si los acuerdos firmados con Moscú y Pekín producirán capacidades reales o quedarán como gestos diplomáticos sin consecuencias concretas. Esa incertidumbre es lo que mantiene despiertos a los analistas en Washington y debería mantenernos despiertos a todos. Porque estamos viviendo el comienzo de algo. No sabemos si será el despertar definitivo de una potencia original dormida durante demasiado tiempo, o si será otro capítulo en la larga historia de los sueños estratégicos mexicanos que no llegaron a completarse. Pero lo que sí es cierto, lo que ningún análisis puede negar, es que el mapa ha cambiado, y los mapas, cuando cambian de verdad, no vuelven nunca a ser los mismos. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que México está preparado para sostener esta transformación estratégica, o la presión de Washington terminará frenándola? Y si quieres ver el análisis completo de cómo China está consolidando su presencia militar en América Latina, comenta la palabra dragón y preparamos ese video para ti.